Este es el último momento de Umberto Eco. Antes de morir, confesó algo que incomodó a lectores, académicos y guardianes de la cultura. No fue una frase pública ni una entrevista televisada. Fue una idea, repetida durante años, casi susurrada, pero devastadora. Eco estaba convencido de que el conocimiento podía ser tan peligroso como la ignorancia. En febrero de 2016, mientras el cáncer avanzaba en silencio, el hombre que había explicado el mundo a través de signos, símbolos y mentiras medievales sabía que su final estaba cerca. El autor admirado, el intelectual respetado, el profesor brillante, ya no escribía para convencer. Escribía para advertir. Durante décadas, Umberto Eco fue visto como un faro de la inteligencia europea. Un erudito capaz de convertir un monasterio del siglo XIV en un fenómeno global. Un escritor que demostró que la filosofía podía ser un thriller. Pero detrás del prestigio, había una obsesión que pocos entendieron del todo. Eco no temía a la censura. No temía a la religión. No temía al poder político. Temía algo más sutil y más moderno. Temía a las masas convencidas de saberlo todo. En los últimos años de su vida, lanzó declaraciones que muchos consideraron exageradas. Otros las llamaron arrogantes. Algunos incluso las tildaron de traición intelectual. Eco afirmó que las redes sociales habían dado voz a legiones de idiotas. No lo dijo para provocar titulares. Lo dijo porque estaba convencido de ello. Pero esa frase, repetida hasta el cansancio, ocultaba algo más profundo. No era un ataque a la gente común. Era una confesión de fracaso. Eco sentía que su generación había perdido una batalla invisible. La batalla por el pensamiento crítico. El hombre que había dedicado su vida a descifrar cómo funcionan los relatos, los mitos y las mentiras colectivas. Observaba el siglo XXI con una mezcla de ironía y terror. Veía cómo la ficción superaba a la realidad. Cómo la verdad se convertía en opinión. Y cómo la cultura, su gran amor, se transformaba en entretenimiento rápido. Este video no trata solo de la vida de Umberto Eco. Trata del miedo que lo acompañó hasta el final. Da un secreto incómodo que dejó como legado. Y de una pregunta que todavía nos persigue. Umberto Eco no fue solo un escritor famoso, fue un producto complejo de la Europa de posguerra. Una mente formada entre ruinas físicas y dogmas intelectuales. Nació el 5 de enero de 1932 en Alessandria, Italia. En un país que todavía cargaba el peso del fascismo y la devastación moral de la Segunda Guerra Mundial. Esa herida histórica marcaría para siempre su manera de pensar, escribir y desconfiar de las verdades absolutas. Desde joven, Eco entendió que la realidad no es lo que parece, sino lo que se interpreta. Se formó como filósofo y medievalista, pero pronto se movió hacia un territorio mucho más peligroso, la semiótica, el estudio de los signos. Los símbolos y los mecanismos ocultos del significado. Para Eco, nada era inocente. Un texto, una imagen, una noticia o una palabra podían manipular masas enteras. En una época donde la televisión comenzaba a dominar el discurso público, él ya analizaba cómo los medios fabricaban realidades. Durante los años 60 y 70, Eco se convirtió en una figura clave del pensamiento europeo. Enseñaba en universidades prestigiosas, publicaba ensayos densos y desafiantes, y participaba activamente en debates culturales. Sin embargo, no era un intelectual encerrado en una torre de marfil. Escribía sobre cómics, publicidad, cultura popular y medios de comunicación, algo que muchos académicos consideraban una traición al saber serio. Eco disfrutaba esa incomodidad. El contexto cultural en el que surge su obra es fundamental para entender el conflicto central de su vida. Europa vivía una explosión de libertad, pero también una crisis de autoridad. Las ideologías tradicionales se debilitaban y el conocimiento se fragmentaba. En ese caos, Eco veía una oportunidad y una amenaza. Por un lado,
la democratización cultural permitía nuevas voces. Por otro, abría la puerta a la confusión, la manipulación y el ruido constante. Cuando publicó El nombre de la rosa en 1980, nadie esperaba lo que ocurrió. Una novela erudita, llena de latín, teología y debates filosóficos, se convirtió en un éxito mundial. El público devoró una historia que hablaba de libros prohibidos, asesinatos y una biblioteca laberíntica donde el conocimiento podía matar. Ese no era un detalle literario, era una declaración de principios. Para Eco, las ideas siempre tuvieron consecuencias. El éxito lo convirtió en una celebridad intelectual. Pero también lo colocó en una posición incómoda. De pronto, el hombre que advertía sobre la banalización del saber era consumido por el mercado cultural. Sus libros se vendían como productos de entretenimiento, justo aquello que él criticaba. Esta contradicción lo acompañaría durante décadas. A medida que avanzaba el tiempo, el tema que Eco había insinuado desde el inicio se volvía más evidente. No se trataba solo de religión, política o historia. Se trataba del poder de la interpretación y de quien controla el sentido de la realidad. En un mundo saturado de información, Eco comenzó a notar algo inquietante: la gente ya no quería comprender, quería confirmar lo que ya creía. Este es el punto donde la historia deja de ser académica y se vuelve inquietantemente actual. Eco no estaba analizando el pasado. Estaba anticipando un futuro donde el ruido vencería al pensamiento. Donde la cultura sería rápida y la reflexión lenta sería vista como una debilidad. Sin decirlo de forma explícita, el conflicto ya estaba planteado. El intelectual que amaba el conocimiento empezaba a temerlo. El ascenso de Umberto Eco fue silencioso, pero imparable. No buscaba escándalos ni titulares fáciles, sin embargo, su inteligencia lo llevó exactamente a ese lugar. Tras el éxito inesperado de El nombre de la rosa, Eco pasó de ser un académico respetado a una figura pública observada, citada y discutida en todo el mundo. Cada palabra suya comenzó a tener peso político, cultural y moral. Y eso lo incomodaba profundamente. Mientras el público celebraba al novelista brillante, Eco seguía viéndose como un analista del sistema. Continuó publicando novelas como El péndulo de Foucault, donde atacó frontalmente las teorías conspirativas, las falsas verdades y la obsesión humana por encontrar sentidos ocultos donde no los hay. Muchos lectores no lo entendieron. Otros se sintieron aludidos. Algunos incluso se ofendieron. Eco había tocado un nervio sensible. El evento inicial que marcó este giro fue sutil pero decisivo. Eco comenzó a notar que sus advertencias eran interpretadas como entretenimiento. Las conspiraciones que él desmontaba eran tomadas como inspiración por nuevos creyentes. La ironía se volvía literal. La crítica se transformaba en combustible para la confusión. Ese fue el primer gran fracaso que nunca admitió públicamente. Con la llegada de Internet y, más tarde, de las redes sociales, el conflicto se intensificó. Eco observaba cómo cualquier opinión podía alcanzar el mismo nivel que un estudio riguroso. El desarrollo fue rápido y caótico. Blogs, foros y plataformas amplificaban voces sin filtros. Para muchos, era libertad. Para Eco, era una tormenta sin brújula. Empezó a hablar con más dureza, menos paciencia y una ironía cada vez más ácida. El escándalo llegó cuando afirmó que las redes sociales habían dado voz a legiones de idiotas. La frase recorrió el mundo. Fue citada, atacada y celebrada. Algunos lo acusaron de elitista. Otros lo llamaron visionario. Lo que pocos entendieron fue el conflicto interno detrás de esas palabras. Eco no despreciaba a la gente. Despreciaba la desaparición de los filtros críticos. El clímax de esta etapa no fue una pelea pública, sino un cansancio visible. En entrevistas tardías, su tono era más oscuro. Hablaba del exceso de información como una forma de censura. Decía que cuando todo importa, nada importa realmente.
Esa idea, repetida una y otra vez, mostraba a un hombre decepcionado por el rumbo del mundo que había ayudado a explicar. Las consecuencias fueron claras. Eco se fue retirando poco a poco del centro del debate. Escribía menos ficción y más advertencias disfrazadas de ensayo. Sabía que el tiempo jugaba en su contra, no solo por la enfermedad, sino porque el ruido era cada vez más fuerte. Su ascenso había terminado en una cima extraña, la de un sabio escuchado por millones, pero comprendido por muy pocos. La verdad oscura de Umberto Eco no apareció de golpe, se fue filtrando lentamente entre entrevistas, ensayos y silencios incómodos. No fue un escándalo clásico ni una revelación íntima, fue algo más inquietante. Eco empezó a aceptar que había perdido la fe en el lector moderno. Ese pensamiento, devastador para un escritor, lo acompañó en los últimos años como una sombra persistente. El evento que marcó este quiebre fue su reflexión constante sobre la desinformación. Eco observaba cómo noticias falsas, rumores y teorías absurdas se difundían más rápido que cualquier argumento sólido. No hablaba desde la paranoia, hablaba desde la experiencia. Había dedicado su vida a enseñar cómo leer el mundo y ahora veía cómo el mundo dejaba de leer. El escándalo no estuvo en una portada, sino en la reacción del público. Cada vez que Eco criticaba la superficialidad cultural, era reducido a una frase viral. Sus palabras se sacaban de contexto, se convertían en memes, en armas arrojadizas. Aquello que más temía se hacía realidad frente a sus ojos. La complejidad moría aplastada por la simplificación. Detrás de cámaras, Eco era menos provocador y más melancólico. Amigos cercanos contaron que hablaba con tristeza del futuro de la educación. Decía que la memoria colectiva se estaba volviendo frágil. Que el pasado era consumido como un producto más. Que la historia ya no enseñaba, solo entretenía. Estas no eran frases para el público, eran confesiones privadas. El conflicto interno se volvió evidente cuando admitió que el problema no era la tecnología, sino el uso acrítico de ella. Eco no odiaba Internet. Odiaba la pereza intelectual que encontraba refugio en él. Esa distinción, fundamental, casi nunca fue escuchada. El rumor decía que era un viejo amargado. La realidad era más dolorosa. Era un humanista viendo cómo su herramienta principal, el lenguaje, perdía precisión. El clímax emocional llegó con sus últimas declaraciones públicas. Eco hablaba de una nueva Edad Media, no por la oscuridad, sino por la fragmentación del conocimiento. Islas de información sin diálogo entre sí. Verdades que no se tocan. Públicos que no se escuchan. Esa visión no era literaria, era un diagnóstico. Las consecuencias fueron profundas. Los medios lo citaron sin leerlo. El público lo juzgó sin comprenderlo. Y Eco, consciente de todo, aceptó ese destino con una lucidez inquietante. Sabía que su mensaje más importante no sería el más popular. Sabía que la verdad, cuando incomoda, suele ser ignorada. Y aún así, siguió hablando hasta el final. Desde la perspectiva del canal, Umberto Eco es una figura incómoda incluso después de su muerte. Y esa incomodidad es, precisamente, la prueba de su relevancia. Existe el mito de que Eco fue un intelectual elitista, distante y desconectado de la gente común. Sin embargo, al analizar su obra con frialdad, ese mito empieza a resquebrajarse. Eco no hablaba desde una torre de superioridad moral, hablaba desde el miedo a una sociedad que dejaba de hacerse preguntas. Otro mito frecuente es que Eco odiaba la cultura popular. Nada más lejos de la realidad. Estudió cómics, novelas baratas, televisión y publicidad cuando eso era considerado casi vergonzoso en la academia. El verdadero problema para él no era la cultura popular, sino la cultura sin pensamiento. Para Eco, consumir no era el problema, dejar de interpretar sí lo era. También existe el secreto incómodo de su relación con el éxito. Aunque disfrutó el reconocimiento, nunca confió en él.
Sabía que el mercado podía vaciar de sentido incluso a las obras más profundas. Algunos creen que sus últimas críticas eran fruto de la vejez o la enfermedad. Desde el punto de vista del canal, esa es una lectura superficial. Sus advertencias fueron coherentes con todo lo que había escrito desde joven. Simplemente, el mundo terminó alcanzando sus peores sospechas. Eco es presentado a menudo como un profeta del desastre digital. Pero esa etiqueta simplifica su pensamiento. No predijo el fin del mundo, predijo la confusión. Y la confusión no es espectacular, es silenciosa. Se manifiesta cuando la opinión pesa más que el conocimiento y cuando la emoción reemplaza al argumento. Ese es el núcleo de su mensaje y también su mayor malentendido. El canal considera que Umberto Eco no fue pesimista, fue responsable. Señaló problemas que muchos preferían ignorar. Pagó el precio de decir cosas impopulares en una época obsesionada con la aprobación. No buscó ser querido, buscó ser preciso. Y en un entorno mediático que premia la simplificación, esa precisión se vuelve incómoda. Ahora la pregunta inevitable es para el público. ¿Eco exageró o simplemente llegó antes? Sus críticas eran una defensa del pensamiento o una nostalgia mal entendida. ¿Vivimos hoy el escenario que él temía o todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo? Desde esta opinión, su legado no está solo en sus novelas o ensayos, sino en la incomodidad que todavía genera. Si sus palabras siguen molestando, es porque aún no han perdido vigencia. Y quizás ese sea el secreto más grande de Umberto Eco, no quería tener razón, quería que pensáramos. Umberto Eco se fue en silencio, como suelen hacerlo quienes han dicho demasiado a lo largo de su vida. Murió el 19 de febrero de 2016, vencido por el cáncer, pero con la mente despierta hasta el final. No dejó un mensaje de despedida claro ni una última obra reveladora. Dejó algo más inquietante, preguntas abiertas que todavía no sabemos responder. Con el paso del tiempo, su figura adquiere un tono casi melancólico. Eco pertenece a una generación que creía en el poder transformador del pensamiento. Creía que leer bien era una forma de resistencia. Que interpretar el mundo era una responsabilidad ética. Hoy, esas ideas suenan casi antiguas, como ecos de una época más lenta, más reflexiva. Su legado no vive solo en bibliotecas ni en universidades. Vive en cada lector que duda, en cada persona que desconfía de las verdades fáciles. Eco nos enseñó que los libros no son objetos sagrados, sino armas de doble filo. Pueden liberar o confundir, iluminar o manipular. Todo depende de quién los lea y cómo los lea. Hay algo profundamente nostálgico en volver a sus palabras ahora. Él ya había visto venir este mundo saturado de ruido, de opiniones veloces y certezas frágiles. No lo denunció con gritos, lo hizo con ironía, con paciencia y con una lucidez que incomoda incluso hoy. Su ausencia se siente más fuerte precisamente porque sus advertencias siguen vigentes. Tal vez la mayor herencia de Umberto Eco no sea una novela famosa ni una frase viral. Sea, más bien, la sensación de haber descubierto un secreto que siempre estuvo ahí. El secreto de que pensar cuesta esfuerzo. De que entender es más difícil que opinar. Y de que la cultura, sin espíritu crítico, se vuelve decorado. Hay historias que nunca se han contado del todo. No porque estén ocultas, sino porque requieren atención. Umberto Eco nos pidió eso, atención. Y ahora que ya no está, esa petición resuena con más fuerza. El eco permanece. Y esta vez, depende de nosotros escucharlo.